Bien, estamos en la sesión 15 de 24 explorando el libro de Génesis. Pero aquí también hemos cruzado un umbral. Estamos entrando en una sección completamente diferente. El capítulo 12 trata del llamado de Abraham. Y vamos a tomar los capítulos 12 al 15. Suena ambicioso, pero verás por qué. Fluye con bastante facilidad. Vamos a tener un estilo completamente diferente aquí. Hemos presupuestado la primera docena para los primeros 11 capítulos de Génesis con 8 sesiones diferentes solo en la semana de la creación. Lo hicimos deliberadamente. Pero tienes mucha física y física de partículas y todo eso. Y eso está bien, porque sienta una base que es esencial para todo, no solo para el libro del Génesis. Pero en este punto, puedes considerar todo lo que ha sucedido hasta ahora, los primeros 11 capítulos del libro, como un prefacio o trasfondo, no solo para el libro del Génesis, sino para todo el Antiguo Testamento. Así que realmente hemos estado sentando unas bases muy básicas en los tiempos brumosos de lo que ellos llaman prehistoria. Pero ahora estamos cambiando de marcha. Todo se va a centrar en un chico que es esencial para los dos, un chico por nombre de Abraham, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, como digo, los primeros 11 capítulos, hasta la Torre de Babel, fueron un preludio. Ahora la mayoría de los comentaristas se dividirían en la segunda sección, la última mitad del libro. Y tendremos alrededor de 9 capítulos sobre Abraham. Y luego tendremos alrededor de 5 o 6 sobre Isaac, luego Jacob, y luego José, y los patriarcas. Y eso completará el libro. Será la mayor parte del libro, pero fluirá porque en realidad es en gran medida narrativo con algunos comentarios a medida que avanzamos. Entonces vamos de y tu misericordia. Te agradecemos también, Padre, que no hay accidentes en tu reino, que todos estamos aquí ahora mismo por tu designio divino también, que también somos llamados a tu propósito. Oramos, Padre, para que, a través de la sangre de Jesucristo, justifiques a cada uno de nosotros y, a través de todo eso, glorifiques a aquel con quien tenemos que tratar. Solo oramos, Padre, que aumentes en cada uno de nosotros la pasión y el hambre por tu palabra, que nos ayudes a cada uno de nosotros a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y Salvador, ayúdanos a discernir al leer estos pasajes para reconocer no solo su validez histórica, sino también su aplicabilidad espiritual en nuestras propias vidas. Te pedimos todo esto, Padre, para que seamos mayordomos más fructíferos de las oportunidades que se nos presentan, para que seamos más agradables a tus ojos al comprometernos esta noche sin ninguna reserva en tus manos. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. 16. La separación de Agar, y hablaremos de Ismael y todos los mitos que rodean eso. Hablaremos de Génesis 17 donde a Ibram y Sarai se les cambia el nombre agregando una letra a su nombre. Y cambia algunas cosas muy sorprendentes. Y hablaremos de eso, de lo que hay ahí dentro. Luego los roles de Mamre, este evento fascinante donde el Señor y dos ángeles. Aquí hay un caso en el que creo que fue una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Los tres de ellos, estos dos ángeles, vienen y visitan a Ibram. Un fascinante discusión. Y lo que es igualmente fascinante es que hay un pasaje al final de Génesis 18, casi tienes que hacerlo con un verdadero acento judío de Nueva York. No soy bueno con los dialectos. Realmente desearía poder entregarlo como debe entregarse. Es tan gracioso. De todos modos, entraremos en eso. Y luego, por supuesto, Sodoma y Gomorra, que queremos estudiar por muchas razones porque vamos en la misma dirección. Y luego las vueltas a girar terminarán con nuestro enfoque principal en Abraham. De hecho, vamos a intentar resumir a Abraham en 2 sesiones. Y luego tendremos un par de sesiones sobre Isaac con sus dramas, y los dramas aumentan a medida que avanzamos. Y luego Jacob y luego, por supuesto, este momento increíble, tendremos 3 sesiones con Joseph. Así que esperemos una palabra de oración final. Inclinemos nuestros corazones. Padre, simplemente te alabamos por lo que eres. Te damos gracias, Padre, porque has llamado a Abraham y por él nos has bendecido. Te damos gracias, Padre, por el compromiso que le has dado a Abraham y a su descendencia que han sido nuestro refugio. Te damos gracias, Padre, por tu gracia. Cosas que sabemos. Vea, 3 letras más importantes de esos 4 versos. Y sabemos, no sospechamos ni creemos, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Para todos, no. Para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Pero luego continúa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificado. Parte muy famosa, y de aquí en adelante hay un crescendo. Es difícil para mí no continuar, pero llegamos tarde, así que vayamos aquí. Aquí hay un paradigma básico. Predestinó a quien predestinó y luego llamó, a quien llamó y luego justificó, a quien justificó y luego glorificó. ¿Entendiste eso de ese versículo? ¿Estás conmigo? Qué interesante es, Abraham fue predestinado, llamado por Dios, e Isaac es la simiente llamada, lo escuchamos en las Escrituras. Si Dios puede justificar a Jacob, puede justificar a cualquiera de nosotros. Cuando nos encontramos con este personaje, este conspirador llamado Jacob, y darnos cuenta que Dios lo ha justificado, eso nos da confianza a todos, porque si Dios puede justificar a Jacob, todos tenemos una oportunidad aquí. Y por supuesto, a quien justificó, glorificó. Y José, por supuesto, es una historia increíble de la gloria de Dios. Lo fascinante es que en Romanos 8 versículo 30 tienes un resumen del resto del libro de Génesis. Abraham, Isaac, Jacob y José. Y específicamente en términos de cómo se ejemplifican estas etapas del programa de Dios. Así que sé conscientes de ello a medida que avanzamos. La próxima vez tomaremos el capítulo. Conflicto. Bueno, están usando números redondos. Sí, probablemente lo sean, pero aún así. Y por cierto, el faraón que no conocía a José no era egipcio. Todos los que estudian esto en egiptología no entienden el punto. No era egipcio. Eso es lo que nos dice Isaías. De algún modo era sirio. El faraón Necao tampoco era egipcio. Era un etíope. Eso explica lo del Arca de la Alianza. Así sigue. Es importante hacer los deberes. Pero volverán con gran posesión. 3 promesas principales en la Biblia. El primero es el pacto de Dios con Abraham. En su simiente serán benditas todas las naciones. Eso somos usted y yo. El pacto de Dios con la nación de Israel es un tema de un pacto separado. Y es condicional. Si le sirvieran, prosperarían. Si lo abandonaran, serían destruidos. No eliminados, solo los términos son diferentes. Y luego está también el pacto de Dios con David. Su familia produciría al Mesías. Reinaría sobre el pueblo de Dios para siempre. Hay más pactos, pero estas son 3 promesas principales, pactos importantes a los que debes ser sensible a medida que los encontramos a medida que leemos las Escrituras. Quiero mostrarles algo más. Como obtienes hasta Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, es difícil llegar a Romanos 8 y no tomar todo el capítulo. Por cierto, cada vez que te sientas deprimido, cada vez que todo te sienta un poco abrumador, pon una pestaña en Romanos 8 y lee la última mitad. Lea todo el capítulo, pero especialmente la última mitad. Tengo una pestaña en mi Biblia para asegurarme de que Romanos 8, 28 todavía esté allí. Debo revisarlo casi todos los días para asegurarme de que nadie lo haya tomado. Pero empieza con el verso, ya sabes, sabemos que todo. Eso es lo que dice. No. Dios mío. A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río del río Eufrates. En realidad, si alguien quiere hablar sobre Cisjordania, pregúntele en qué río tiene en mente. Obviamente Israel nunca ha alcanzado esa frontera, pero la mayoría de nosotros creemos que es la frontera que se establecerá en el milenio. Luego enumera estas tribus, los cananeos, los cadmanitas, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los fergeseos y los jebuseos. Hay 10 naciones aquí. En Éxodo 23 se resumirán en 3. En Éxodo 3, se resumirán en 6. Y en la conquista de Josué en el capítulo 34, se resumirán en 7. Entonces, hay 10 en cierto sentido, pero aparentemente 3 se resumieron. Hay 7 en ese patrón que probablemente notarás que también proviene de Apocalipsis 13. Entonces seguiremos aquí. El pacto abrahámico, el compromiso de tierra para sus descendientes desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Lo eran, ahora que hay otra cosa, encontrarás que mucha gente le da mucha importancia a eso. ¿Es 400 años o son 430 años? Porque Éxodo se habla de 430 años y Hechos 7 habla de 400 años. Y Dios habla aquí de 400 años. Y me asombro cuando paso entre los comentaristas, no leen el texto. Permanecieron en Egipto 430 años, pero no todo estuvo bajo esclavitud. 30 de esos fueron tiempos bastante buenos bajo un faraón que conocía a José.
Entonces un faraón que no conocía a José toma el poder y son afligidos durante 400 años. Si miras cuidadosamente Hechos 7, son afligidos por 400 años, permanecen en Egipto por 430. No hay. Realmente está pasando aquí. Déjame volver. Dios les da esta profecía. Ten por seguro que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y les servirá. Él está hablando de la esclavitud egipcia de antemano. Y allí los afligirán por 400 años. Volveré a ese número porque parece haber cierta confusión al respecto. Y también juzgaré a aquella nación a la que servirán. Después saldrán con gran sustancia. No solo salieron, sino que salieron con un gran botín, ¿recuerdas? Entrarás en los padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Pero en la cuarta generación volverán acá, de regreso a Canaán, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha sido completa. En otras palabras, todavía hay más pecado que castigar a estos tipos antes de que Dios libere la tierra de ellos. La iniquidad de los amorreos aún no está llena. Frase extraña. Y aconteció que al ponerse el sol y oscurecerse, he aquí un horno humeante y una lámpara encendida que pasaba entre aquellos pedazos. Entonces Abraham está en un abismo, sueño oscuro y tiene esto como una visión, pero esta lámpara encendida, humo, lo que sea, pasando por donde debería estar. Llama eso gloria si aquí si quieres, como quieras. Pero ahí nos estamos adelantando un poco. Como digo, así era como hacían un ritual. La idea es que Dios lo hace solo. Lo hace demostrando que es incondicional. En el mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río del Jordán. Bien. Es. Otros, pero los pájaros que dividió no, y cuando las aves cayeron sobre los cadáveres, Abraham las ahuyentó. Y cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y aquí, un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Ahora podríamos hablar mucho sobre estas aves rapaces, estaban tratando de contaminar lo que está pasando, pero eso fue, ya sabes, bueno, no nos pongamos demasiado místicos aquí, sigamos. Y dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra ajena y les servirá. Y los afligirán por 400 años. Y también yo juzgaré a aquella nación a la cual servirán. Y después saldrán con gran sustancia. Y volverás en paz a tus padres. Serás enterrado en buena edad. Dios se va a ir, tengo un diagrama de todo esto aquí, sí, este es un ritual divinamente ordenado. Lo que solían hacer en aquellos días, si dos personas tenían un contrato realmente serio, tomaban una ofrenda y la dividían en dos partes. Y luego las dos personas que estaban pactando, caminaban en forma de 8 entre estas piezas recitando los términos de su acuerdo. Así es como abordarían un pacto de cualquier tipo que fuera suficientemente serio. Ahora el punto que continúa aquí es que Abraham es puesto en un sueño profundo. Él no camina a través del pacto. Dios lo hace solo. ¿Cuál es el punto que Dios está tratando de transmitir? No hay ninguna condición que Abraham deba cumplir. Si pudiera estropearlo, probablemente lo haría. No puede estropearlo, es incondicional. Gloria a Dios por eso. Entonces eso es lo que quiere que podamos tener comunión con Él. Pero hay que pagar un precio. Y tenemos que aceptar el precio que se ha pagado. Y Él le dijo, yo soy el Señor que te saqué de la tierra de los caldeos para darte esta tierra en posesión de ella. Y él dijo, Señor Dios, ¿en qué sabré que la heredaré? Entonces Dios va a emprender lo que en aquellos días era el clásico ritual de un contrato muy serio. La palabra es barat, hacer un pacto. Es un término extraño. Nosotros úselo en la Fuerza Aérea para recortar pedidos porque viene de los viejos tiempos cuando teníamos que imprimir mediante máquinas mimeográficas para imprimir los pedidos. Ya no lo hacemos así, todavía hablan de recortar pedidos. Pero la palabra barat en hebreo realmente proviene de este ritual. Dios le dice, tómame una novilla de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Así es como funciona esto. Este pacto que vamos a tratar es declarado eterno e incondicional. Va a ser reconfirmado por un juramento en el capítulo 22. Será confirmado a Isaac y a Jacob en Génesis 26. Y cuando les sea confirmado por el camino, será bajo condiciones de desobediencia. Lo que quiero enfatizar aquí es que este pacto será eterno e incondicional. Es importante entender eso. Por cierto, en el Nuevo Testamento lo declararemos inmutable, Hebreos 6. Lo que Dios le dice que haga, dice, tomó todas estas cosas, las dividió por la mitad y puso cada pieza uno contra la. Palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham,
yo soy tu escudo y tu recompensa sobremanera grande. Y Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me darás, si me quedo sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Eliezer Damasco. Eliezer de Damasco era su mano derecha. Descubriremos que eso es muy importante cuando lleguemos al capítulo 24. Si Abraham no tuviera hijos propios, toda su enorme propiedad iría a parar a Eleazar, que es un tipo ordenado. Él es su socio comercial, pero él no es un problema. Y por eso decimos, si me quedo sin hijos, el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco. Y dijo a Ibram, he aquí no me has dado descendencia, y aquí que el nacido en mi casa es mi heredero. He aquí vino al palabra de Jehová, diciendo, este no será tu heredero, sino el que saldrá de tus entrañas será tu heredero. Y llevándole fuera, le dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó en el Señor, y se lo contó por justicia. Esta es la primera mención en la Biblia de la condición de la salvación por la fe. Y esta verdad fundamental se repite 3 veces en el Nuevo Testamento, Romanos 4, Gálatas 3 y Santiago 2, y muestra que la justicia se cuenta a cambio de la fe. No puedes ganar tu justicia, no tenemos la capacidad, pero podemos hacer que no la cuenten por fe. Y eso es lo que Dios está estableciendo. Cientos de detalles para que solucione el problema de Dios porque Él. Otro. Y un Yahoshua en él un sentido. Y en cada caso, deshacerse por la fuerza de los usurpadores. En el caso de Josué en la tierra de Canaán, en el caso del Señor en el planeta Tierra. Y entonces puedes comprobarlo sobre la marcha. Pasemos al 1421. Y el rey de Sodoma dijo a Ibram, dame las personas, y toma para ti los bienes. Sodoma le ofrece aquí a Abraham una recompensa. Dame las personas, pero llévate los bienes a ti mismo. Y Ibram dijo al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, y no tomaré desde un hilo hasta un cordón de zapato y que no tomaré nada que sea tuyo, para que no digas que he enriquecido a Abraham, excepto solo lo que los jóvenes han comido, una porción de los hombres que fueron conmigo, Esicol, Mamra, que tomen su porción. De modo que las grandes victorias pueden conducir a grandes desafíos o pruebas. Y este es uno de los lugares donde Abraham lo hizo bien. A Gedeón no le fue tan bien. Gideon tuvo su cosa increíble, y él tomó oro, y eso provocó que eventualmente el hijo de la concubina matara a sus 70 hijos, y así sucesivamente. Muy a menudo, después de una gran victoria es cuando Satanás tiene una oportunidad. Y a través del orgullo o la codicia o lo que sea, aquí es donde fácilmente podemos tropezar. Hay 2 veces en las que puedes tropezar. Cuando hay mucha presión y también cuando estás en la cima. Es entonces cuando mucha gente comete sus grandes errores cuando todo va realmente genial. Génesis 15, tenemos el capítulo más importante para terminar aquí. Después de estas cosas él de Jesucristo. Podrían tener razón, pero personalmente no lo creo. Creo que el sacerdocio de Cristo será según el orden o a semejanza de Melquisedec, es lo que señala Hebreos 7. Y eso está bastante claro. ¿Era Melquisedec un ser celestial de algún tipo? Hay gente que especula de esa manera, algún tipo de, ya sabes, Nefilim o algo así. No, él era un hombre, según Hebreos 7. Entonces, cuando el escritor tiene que entender cómo razonan los rabinos, usarán una analogía, no hace la analogía, no lleva la analogía al revés. Si usted voluntad. De todos modos, él es un tipo de Cristo. Esto lo enfatiza el escritor de Hebreos en Hebreos 7. Porque Jesucristo también es el Rey de justicia y paz. La obra de justicia será paz según Romanos 14, paz justa y gozo en Colosenses 1. 20. Hemos hecho las paces con la sangre de Cristo, somos justificados por la fe, luego tenemos paz con Dios según Romanos 5.1 y así en. Puedes encontrar más de esos, lo mismo. Aquí también hay algo inverso. Cuando llegas a Josué, sus adversarios se alinean bajo un líder. Que se llama Adonai, el Señor de la justicia. Y todos son derrotados en la batalla de Betorón, donde el sol se detiene y el granizo de fuego aniquila a los enemigos y los reyes van y se esconden en una roca. Es necesario entender que el libro de Josué es un modelo anticipatorio del libro de Apocalipsis. Josué ha enviado testigos. Tienen eso de las 7 vueltas con trompetas. Y cuanto más estudias a Josué y más estudias el libro de Apocalipsis, descubres que uno es el bosquejo del reyes y sacerdotes si estáis en Cristo. Entonces, por derivación de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene un aspecto de gobierno y también un aspecto sacerdotal. Recibió los diezmos de Abraham.
Esto es muy importante como verá cuando obtenga el Nuevo Testamento. Esta es la única mención en el Antiguo Testamento excepto por la alusión, por supuesto, en el Salmo 110. Siempre se contrasta con el sacerdocio levítico que se considera inmundo. Por eso siempre tuvo que haber la limpieza, todo eso, los altares y toda la limpieza, es para compensar el hecho de que son impuros. Y además es mortal, va a tener un final. La separación del sacerdocio, Leví y la realeza, eso es Hebreos 7, realmente golpea este hogar. Entonces, basta de eso. Bueno. Ahora, debido a que los romanos eran tan... El escritor de Hebreos señala que Melquisedec no tiene ninguna genealogía escrita ni ninguna muerte registrada. Y lo está usando de manera rabínica para hacer un comentario retórico. Pero eso ha hecho que algunas personas especulen que tal vez fue Melquisedec Sem. Hay mucha gente que cree que lo es. No creo que lo sea porque conocemos la genealogía de Sem. No conocemos la genealogía de Melquisedec y ese es el punto del escritor de Hebreos. No tenemos su genealogía. Fue Melquisedec Cristo. Algunas personas, algunos eruditos serios, tienden a verlo como una aparición del Antiguo Testamento. Pueblo de Salomón. Melquisedec, él es rey y sacerdote. Eso es extraño. Él recibe los diezmos de Abraham y Hebreos 6 va a darle mucha importancia a eso. Hay alusiones a este incidente en el Salmo 110 y en 3 capítulos del libro de Hebreos. Melquisedec, tipo extraño. Pan y vino, antes de dejarlo del pan y el vino, quiero que se den cuenta de que a José le viene otra vez cuando tiene estas visiones, disculpe, él interpreta estos sueños cuando está en prisión. Y tiene un panadero y un camarero, ¿verdad? Y uno es asesinado y uno no y encontramos que esos mismos elementos emergen nuevamente, por supuesto, no solo en las observaciones de la Pascua, sino también en la cena del Señor. Pan y vino. Entonces es interesante. Quiero que, cuando veas estas cosas, reconozcas que hay un tema deliberado de artesanía en estos 66 libros que llamamos la Biblia. Melquisedec significa rey de justicia. Fue rey de Salem o Jerusalén y también es sacerdote. El hecho de que es rey y sacerdote. Solo hay 3 personas en la Biblia que son reyes y sacerdotes. A partir de Moisés, él había reyes de Judá y sacerdotes de Leví. Eran tribus separadas, ¿verdad? Según las definiciones de Dios. Entonces Melquisedec era rey y sacerdote. La razón por la que es tan importante es que el Salmo 110 y otras promesas a Jesucristo son que su sacerdocio será según el orden de Melquisedec, no de Leví. El sacerdote levítico era temporal, era corrupto y llegaría a su fin cuando llegara el momento. Este uno es para siempre. Entonces hay 3 personas, Melquisedec, Jesucristo, ¿y quién es el tercero? Tú y yo. 2 Pedro dice que eres de Saba, que es el Kingsdale. Por cierto, creemos que es el Valle de Kidron, por algunas razones. Luego tenemos este verso peculiar, un par de versos aquí, que han generado volúmenes de especulación. Y Melquisedec, por cierto, ese es un título, no un nombre. Melquisedec es rey y Sedec es justo. La palabra significa rey de justicia. Y Melquisedec, el rey de Salem, y eso es en efecto Jerusalén, lo que más tarde se convierte en Jerusalén. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. En realidad, pan y vino. Aquí es donde se menciona por primera vez. Recuerda la ley primero. Mencionado. Cuando algo se menciona por primera vez, tiene profundas implicaciones en el resto de la Biblia. Y él era el sacerdote del Dios Altísimo. Es interesante. Ahora te das cuenta de que no es judío. Eso ni siquiera ha llegado a existir todavía. Abraham es solo un visitante. De hecho, Abraham le da los diezmos. Y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y él, que es Abraham, le dio los diezmos de todo. Abraham le da los diezmos. Para ti y eso es un detalle incidental, pero para el escritor del libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, es un gran problema. Porque va a señalar que Leví estaba en concepto, al menos, en los lomos de Abraham. Entonces, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, eso significa que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Y eso se desmiente en el Salmo 110 y en varios capítulos del Nuevo Testamento. Idea muy fundamental. Y volveremos a eso a medida que avancemos. La matanza de los reyes. El ejército de Abraham de 318 personas rescata a Lot y por supuesto a los siervos entrenados,
nacidos en su propia casa, 318, y los persiguieron hasta Dan. Dan es una ciudad muy al norte, y se dividió contra ellos, él y sus siervos, de noche, y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y volvió a traer todos los bienes, y también a su hermano Lot y sus bienes, y también a la mujer, y al pueblo. Aquí hay un ejército de 4 reyes que acaba de derrotar a 5 reyes y sus recursos. Estos no son tontos, pero Abraham con su pandilla clavado a ellos. Y la gente especuló sobre cómo lo hicimos, pero son especulaciones. Hay algunas sugerencias en el texto, pero no las suficientes para formular realmente una estrategia. El punto principal es que creo que es Dios demostrando la realidad de Génesis 12, versículos 2 y 3. Obviamente Dios está con Abraham en todo este asunto. Por cierto, una de las ciudades allí no se llamaba Dan, sino que se llamaba Lais allá atrás. Estuvimos allí una vez y encontraron una puerta de barro de los tiempos de Abraham. La forma en que construyeron entonces era soluble en agua, por lo que no durar mucho. Pero esta puerta en particular de alguna manera fue objeto de una catástrofe, por lo que quedó enterrada de una manera muy peculiar. Y mientras excavaban, se dieron cuenta de que era el tiempo de Abraham. Es un aspecto arqueológico bastante fascinante. Y el rey de Sodoma salió a recibirlo después de su regreso. Ahora vean, este es un rey derrotado, y obviamente está emocionado de que Abraham haya tenido éxito donde él fracasó. Pero de todos modos, el rey Sodoma salió a su encuentro después de su regreso de la matanza de Sear-Laramar y de los reyes que estaban con él en el valle. Con Taidal, el rey de las naciones, y Amrafel, el rey de Sainer, y Arioc, el rey de las 4 reyes con 5. Pero los 4 muchachos ganan. Y el valle de Sidum estaba lleno de pozos de cieno, de bítamo de alquitrán. Y por cierto, a partir de estas referencias, una de las razones por las que mucha gente ha comenzado a explorar el Medio Oriente en busca de petróleo, porque obviamente esto es parte de la región. De todos modos, los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron allí. Y los que quedaron huyeron al monte, y se llevaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus viudas y se fueron. Y tomaron a Lot, hijo del hermano de Ibram, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno que había escapado y se lo contó a Abraham el hebreo. Este es el primer lugar donde aparece la palabra hebreo en las Escrituras. La palabra probablemente significa, no estamos seguros, probablemente significa que acaba de cruzar, que cruzó el río. O también puede significar simplemente que era descendiente de Ber, que también está en su árbol genealógico. Hay mucho debate entre los escolásticos del que no estamos seguros. Porque él habitó en la llanura de Mamre el amorreo, hermano de Sicol y hermano de Ene, y estos estaban confederados con Eibram. Entonces Eibram tenía algunos confederados. Había hecho algunas alianzas con algunas otras tribus aquí. Y cuando Abraham escuchó que su hermano era, y está usando el término hermano aquí de manera amplia, sabes, obviamente él era un sobrino, no literalmente un hermano, sino hermano en un sentido amplio, escuchó que su hermano había sido tomado cautivo, armó a sus sirvientes capacitados. Ahora esto me fascina. Aquí está Abraham. Tiene su propio ejército permanente. Él armó su. En el monte Sir, al pie del Parán, que está junto al desierto. Regresaron y llegaron a En-Misbat, que está en Cades, y derrotaron a todo el país de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asés, en Atamar. Ahora, podríamos pasar mucho tiempo tratando de hacer un mapa, pero para la mayoría de los expertos, es muy conjetural. No hay mucha certeza sobre dónde estaban exactamente algunos de estos lugares. Obviamente están en esa región que generalmente consideraríamos como el Valle del Jordán extendido. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Vila, que Vila es un pueblo que también se conoce como Sur, eso es lo que siguen mencionando. Y trabaron batalla con ellos en el valle de Sidón. Por cierto, eso podría haber sido en el valle de Kidran. Algunas personas sospechan que podría ser equivalente a eso. Y Kedrelamer, rey de Ilam. Por cierto, Ilam es el nombre de Persia. Entonces, cuando vean a este tipo, algo que quería señalar antes. Cuando vean los reyes enumerados, verán note que el hombre que aparecía primero era el rey de Babilonia. Él no era líder. El tercero en la lista de 4 fue Kedorlaomer, quien obviamente era el líder. Acostúmbrate a eso. La Biblia no pone las cosas necesariamente en orden cronológico o en el orden que usted pensaría que sería importante, es el orden que el escritor cree que es importante. El rey de Babilonia será mucho más importante en el futuro que los demás. Entonces él está en la lista primero. Pero quería señalar eso. De todos modos, Kedorlaomer, el rey de Ilam, y
cometió un gran error. Sí triunfaron sobre los camitas, pero cuando tomaron el poder, se apoderaron de Sodoma y Gomorra, terminaron tomando como rehén o como cautivo al sobrino de Abraham. Y estoy seguro de que no pensaron que no había problema, obviamente no pensaron mucho en ello, pero Abraham no es alguien con quien te metas. En el año 14 vinieron Kedorlaomer, los reyes que estaban con ellos y fumaron a los refaitas. Ahora existe este término, los repaims. Quiero que prestes atención a esa palabra. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa. En realidad, repaim es plural. Cuando es repaims en plural aquí, muestra que los traductores no entendieron. Repaim en sí es plural. Pero son los muertos en plural. La palabra en realidad significa los muertos. Si piensas en ellos como muertos vivientes, te estás acercando. Son los nefilim después del diluvio. Y hablaremos mucho sobre ellos en otro momento, pero reconozcamos que hay ciertas tribus que son realmente más extrañas de lo que la mayoría de la gente cree, y es por eso que Dios le dice a Josué que elimine a cada hombre, mujer y niño de ciertos grupos. Ellos tienen un problema de acervo genético. De todos modos, los refaitas en Astarot y Karnaim y los Unsumim, hay otro grupo de ellos, en Cam y los Emim en Sebe Kiriatim. Ahora los Emim, los Unsumim y, hay un par más, son todos Refaim. Puedes considerar a Refaim como sinónimo de Nefilim del que hablamos en Génesis 6. Cosas extrañas y espeluznantes, pero no entenderás la mayor parte del Antiguo Testamento y muchas de las profecías a menos que entiendas que eran realmente los Refaim. Pero abordaremos eso en un momento especial. Continuemos. Y los Horeos. En los días de Amrafel, rey de Sainer, Arioc, rey de Lazar, y Kedorlaomer, un poco bocado, rey de Ilam, y Taidal, rey de las naciones. Estos hicieron guerra contra Bara, rey de Sodoma, y contra Bersa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semibar, rey de Seboim, y contra el rey de Bila, cualquiera que fuera su nombre. Y el Bila es el Souhar. Es el mismo lugar. Entonces tienes un grupo de reyes amitas que van a pelear con un grupo de reyes chemitas. Si pasas por todo el Galimatías para entrar en esto, descubrirás que Sainer, Ilam y esos tipos son todos descendientes de Sem. Y entonces están en el este. Los otros están en Jordania y el sur, por así decirlo. Y así todos estos se juntaron en el valle de Sidón, que es el mar salado. 12 años sirvieron a Kedorlaomer. Y en el año 13 se rebelaron. Y Kedorlaomer no va a tolerar eso. Entonces tuvimos una batalla de 9 reyes. Hay 4 reyes que son semitas y 5 reyes que son sus subordinados que son amitas. Rey de Sodoma, rey de Gomorra y algunos otros. Sirvieron, fueron contratados por los chemitas por un periodo de 12 años, pero en el año 13, ya dijeron basta y están en eso. Y obviamente, Sertamar, este tipo ha organizado sus fuerzas y se enfrenta a los amitas, logra derrotarlos y se apodera de los que considera rebeldes. No entraré en la batalla. Hay bastantes patrones inferidos de cómo hicieron esto y todo esto, pero aún son conjeturas porque no estamos seguros, y de todos modos no es tan importante, excepto que la tierra, luego eligió la tierra, partió a la tierra, habitó en la llanura, se dirigió hacia Sodoma, luego habitó en Sodoma, y finalmente está sentado a la puerta de Sodoma. Es decir, es concejal. Entonces ese es su camino. El pecado no ocurre de repente. Sucede en pequeños pasos. Pasos pequeños. Y por cierto, no penséis que David vio por primera vez a Betsabé desde su balcón. David tenía una, de todos modos, ella era amiga de la familia. Ella era amiga de la familia. Aitofel era su abuelo. De todos modos, sigamos adelante. Abraham levantó hasta sus ojos. 3 veces lo hace. Vio la tierra que Dios le prometió. Él haría lo mismo cuando vea a los 3 visitantes acercándose a él en Génesis 18. Un capítulo muy extraño, muy divertido. Y vio el carnero cuando fue sustituido en el monte Maraía. Está a punto de sacrificar a su hijo, el ángel lo detiene, alzó los ojos, vio el carnero sustituto, y de todo eso entraremos cuando llegue el momento, 3 momentos claves. Ahora, Abraham caminó por fe. ¿Cómo caminó Lot? Por la vista. Abraham fue generoso y magnánimo. Lot era codicioso y mundano. Abraham buscó la ciudad de Dios, la ciudad cuyo constructor y hacedor es el Señor. Lot hizo su hogar en una ciudad que fue destruida por Dios. Abraham fue el padre de todos los que creyeron. Lot fue etiquetado con infamia perpetua. Y hasta sus hijos cometerán incesto con sus hijas. Abraham es heredero del mundo según Romanos 4.
Lot habitó en una cueva y todas sus posesiones fueron destruidas en Sodoma en el capítulo 19. Veremos que todos vienen. Bueno, sigamos moviéndonos aquí. Génesis 14, aquí se separan. Vino a pasar. Separado de él. Note que Dios espera hasta estar solo. Dios espera hasta que esté separado. Él lo quiere separado de este equipaje, el equipaje espiritual al que se aferra. El Señor dijo a Ibram, después que esa suerte fue apartada de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, te la daré, y a tu simiente para siempre. ¿Cuánto tiempo es para siempre? Hasta que se formen las Naciones Unidas. Hasta que se pueda firmar el acuerdo de Oslo. No, no. Para siempre. Ese es el desafío del mundo. Hoy. Continuando, Dios dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia será contada. La subida recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque yo te la daré. Y por cierto, Dios puede hacer eso. Jesús. La tierra es el Señor y su plenitud, toda la tierra, sí, pero hay un terreno en particular en el que Dios ha puesto su nombre. Y ese es el uno que es en cuestión en la portada de todos los periódicos todas las mañanas. Escondido allí, verás que el problema está ahí. Entraremos más en eso a medida que avancemos aquí. Entonces Ibram quitó su tienda y entró y habitó en la llanura de Mamra, que está en Hebrón, como a 20 millas más o menos al sur de Jerusalén, y edificó allí un altar, allí hay otro altar, edificó allí un altar al Señor. Quiero que notes cómo iba la vida de Lot. Vamos a hablar mucho sobre Ibram. Tomemos una instantánea rápida de Lot. Él vio por primera vez. Escuche lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. No dice el que tiene ojo, que vea lo que el Espíritu, no, el que tiene oído, que oiga. Y es sorprendente, recuerdo haber leído un artículo sobre ese tema cuando era un adolescente. Pensé, este tipo es un poco loco. Parecía uno de estos extremistas, ¿sabes? Pero a medida que pasan los años y estudio mi Biblia, empiezo a sospechar que la persona que escribió ese pequeño artículo en aquel entonces probablemente tenía más percepción de la que originalmente le había dado crédito. Pero Lot levantó los ojos y, por supuesto, se meten más problemas aquí. Y los ojos de David no solo se fijaron en el asunto de Betsabé, sino que también perdieron la vida de Urías, perdieron la dignidad de su trono y el honor de su país, y así sucesivamente. Y el lugar Soujar, por cierto, es un pequeño pueblo al que huirían en el capítulo 19 cuando salieran de Sodoma y Gomorra. Entonces aparecerá más tarde. Entonces Lot les eligió toda la llanura del Jordán y Lot viajó hacia el este, y se separaron uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y plantó su tienda hacia Sodoma. Plantó su tienda hacia Sodoma. Eso no se refiere solo a la orientación de la brújula, se trata de donde estaba su corazón. Eso es lo que él tenía en mente. Ahí es donde él constantemente revisaba los anuncios clasificados y demás. Pero los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores excesivamente ante el Señor. Y eso es probablemente un eufemismo enorme. No se amplifica aquí, pero obtendremos una vislumbre vívida de eso en el capítulo 19. El Señor le dijo a Ibram después de que esa suerte fuera. ¿Sabes? Bien. ¿Sabes? Es interesante, a veces no aplicamos eso. Nuestro andar en los negocios y en otros lugares refleja el hecho de que realmente somos de fe. De todos modos, Lot alzó sus ojos y contempló toda la llanura del Jordán, que estaba bien regada por todas partes antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Así como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, llegas al Soujar. En otras palabras, esa región que asociamos con la esterilidad en aquellos días era como el jardín del Edén. Pero el comentario editorial es que es anterior al Génesis 19, porque hay ahora muchos cambios. La mayoría de los eruditos reconocen a Sodoma y Gomorra en el extremo sur del Mar Muerto. Entonces hubo muchos cambios. No tenemos una idea real de cómo era. Obviamente era bastante atractivo porque era el lugar que Lot eligió al mirarlo con sus ojos y demás. Y Lot alzó los ojos. Esa frase es muy clave y se encuentra en las Escrituras. Y es interesante, les voy a sugerir otra conjetura. Te voy a sugerir que los ojos son los portales de Satán. Son nuestros ojos los que nos meten en problemas. Eva se metió en problemas cuando vio que el fruto era deseable. Esto metió a David en problemas cuando estaba mirando desde su balcón. El joven que vio el manto babilónico en Josué 7. Notarás que a medida que lees las Escrituras, los ojos tienden a meternos en problemas. Por el contrario, los oídos parecen ser el portal de Dios.
Romanos 10, 17, entonces la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis, el que tiene oído, que tenga. Del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora bien, los ferecitas que encuentras aparecen con frecuencia, por lo general se los agrupa con los cananeos. La palabra cananeos a veces se usaba colectivamente, a veces de manera muy individual. Entonces Abraham dijo en suerte, te ruego que no haya contienda entre ti y yo. Y por cierto, la palabra conflicto allí es miraba. Y tal vez recuerden, y lo entenderán, en los números cuando están vagando por el desierto, tienen contienda en Meriba por el agua. Y cuando un judío leyera esto, le recordaría, hay un paralelismo que continúa aquí, pero sigamos. Te ruego que no haya contienda entre ti y yo, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y entonces, ¿no está toda la tierra delante de ti? Sepárate, te lo ruego, de mí. Si tomas la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú te vas por la derecha, yo iré por la izquierda. Notarás que el enfoque de Abraham hacia esto es de generosidad. Tú lo eliges. Tú vas a donde quieras ir y yo iré a la otra forma. Pero necesitamos separarnos por el bien de los rebaños y las luchas y todo eso. Entonces Abraham fue generoso. Lo resultará ser codicioso y mundano durante toda su vida. Pero ahora hay una razón por la que Abraham puede ser generoso. ¿Qué sería eso? Tiene a Dios con él, también tiene una profecía. Él sabe que lo cuidarán, ¿verdad? Entonces Abraham, debido a que es un hombre de fe, no puede darse el lujo de ser generoso. Nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Fui y miré la parte trasera del libro, ganamos. El gran desierto entre Egipto e Israel es el Negev. Se llama Negev porque está al sur de Israel, al sur de Jerusalén. Pero dejar a Egipto hacia el Negev. No ir al sur de Egipto, eso lo llevaría a Etiopía. No, él va, en realidad va hacia el noreste, ¿me sigues? Pero está en el Negev, ¿vale? Aquí han traducido la palabra Negev, que es un nombre propio, o usa un nombre propio, se usa aquí solo como una dirección, pero de todos modos. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. De hecho, vamos a descubrir a medida que continúe diciendo que algunos eruditos creen que Abraham bien podría haber sido el hombre más rico del mundo en su época. En el capítulo 14 tendrá la oportunidad de formar un ejército a partir de su propia casa, formado por 318 milicias armadas entrenadas. Entonces eso es extraño. No es un pequeño jefe tribal con unas cuantas tiendas y algunos burros o algo así. Este tipo es un jugador muy, muy importante. Y prosiguió sus jornadas desde el sur, hasta Betel, hasta el lugar donde había estado al principio su tienda entre Betel y Jai, y hasta el lugar del altar que había hecho allí al principio, y allí Abraham invocó el nombre del Señor, y también Lot que iba con Abraham tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía soportarlos para que habitaran juntos, por su sustancia era tanta que no podían habitar juntos. Y nuevamente, tenga en cuenta que no estamos hablando solo de un par de individuos en sus rebaños. Todos tenían grandes sirvientes y establecimiento. Fue muy sustancial. Hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores. Lejos, y su esposa, y todo lo que tenía. Así que tiene que salir de la ciudad, tiene que salir de Egipto, pero se va con una gran recompensa, por así decirlo. Ahora quiero que lo consideren, les voy a mostrar algunas cosas aquí, y no es la sustancia lo que me preocupa, es solo la metodología sobre la que pueden alertarse. Existe un paralelo aquí. Hubo hambre en la tierra aquí en Génesis 12, pero también en Éxodo, ¿recuerdas? El descenso a Egipto para residir, no para vivir permanentemente, sino para soportar los problemas, Génesis 12 y también Génesis 47. El intento de matar a los machos, pero salvar a las hembras. Las plagas en Egipto, ambas aquí en Éxodo 7 hasta el 11. El saqueo de Egipto, no solo siendo expulsado, sino llevándose consigo una gran recompensa. ¿Ves un paralelo aquí? Y luego la liberación, tanto aquí en Génesis versículo 19 como también en Éxodo 15. Y luego desde allí, el ascenso al Negev, o al sur. Y el paralelo aquí es Génesis 13 y Números también 13. Así que parece haberlo, es casi como si Dios no fuera solo cumpliendo su promesa a Abraham cuando protege a Israel, pero, en cierto sentido, casi se puede visualizar a Abraham, tal vez obviamente sin saberlo, actuando de antemano lo que le sucederá a la nación, algo sustancial, ya sabes, unos 400 años. Años después. Así que vayamos de todos modos a Génesis 13, la separación con la suerte. Abraham salió de Egipto, él y su mujer y todo lo que tenía,
y suerte con él hacia el sur. Y Abraham fue, cuando dice el sur, por cierto, para que no se confundan. La palabra sur en hebreo es neyav. La situación es una estrategia comprensible por su parte, aunque poco veraz. Y así también la vio la princesa, Faraón, y la encomendó delante de Faraón. Vean, algo con lo que Abraham quizás no haya contado, ella no solo atrajo la atención de los egipcios hasta la cima, antes de traerla, la elogió ante Faraón y la mujer fue llevada a la casa de Faraón, es decir, a su harén, etc. Y por causa de ella había tratado bien a Ibra. Tenía ovejas, bueyes, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos, etc. Adelante. Entonces Abraham anotó. Está muy bien tratado. Pero esta situación debe enfadarlo. El Señor castigó a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, esposa de Ibra. Debes entender que si Sarai no sobrevive a esta relación, las promesas de Dios a Abraham no sobrevivirán. Dios tiene una equidad aquí. Y la intervención sobrenatural de Dios es lo único que salvará la situación. Entonces vienen estas plagas. Es interesante. Estas plagas son mucho antes del libro del Éxodo. Les mostraré algunos paralelos en un minuto. Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? De alguna manera descubrió la verdad. Y está realmente molesto. Y esto es jugar con cosas serias porque Herodes podría hacer que lo matara. Aquí no hay protecciones. Él dice, ¿por qué dices que es mi hermana? Así que podría haberla llevado a conocer a mi esposa ahora, por lo tanto, he aquí, tu esposa, tómala y sigue tu camino, tómala y déjala ir. No sé cómo visualizar a Yuval Brenner diciendo eso. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de él, y ellos le enviaron. Dijo a Sarai su esposa, he aquí ahora sé que eres una mujer hermosa a la vista. Y vaya, cuando lees el libro de Génesis, cuanto más aprendes sobre Sara, más puedes defender la opinión de que ella debe haber sido realmente inusualmente atractiva, por muchas razones. Aparentemente era toda una chica. Pero en cualquier caso, está nervioso porque ella es tan atractiva que eso le generará problemas. Dice, por tanto, cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán. Pero ellos te salvarán la vida. Ahora, te lo ruego, eres mi hermana, para que me vaya bien por ti, y mi alma viva gracias a ti. Así que esa es su estratagema. Por cierto, no lo hace simplemente aquí. Lo hace 3 veces. Esta era su política. Lo encontrará en el versículo 13. Lo encontrará en el capítulo 20, versículo 2, y en el capítulo 26, versículo 7. Y en la segunda instancia, incluso explica que esta era su política. Bastante seria. Por lo tanto, es posible ser exacto y aún así ser falso. Y los periodistas son así, ¿no? Sí. Sí. De acuerdo. Ahora, ella realmente lo era. No fue mentira. Ella era su media hermana. El capítulo 20, versículo 2 enfatizará eso. Pero simplemente les transmitió a los egipcios todo lo que quería que supieran. Verás, en esa sociedad, en territorio enemigo, un marido podía ser secuestrado y asesinado, y la esposa considerada un premio. Pero si Abraham fuera su hermano, tendrían que negociar con él su matrimonio. Le daría una segunda línea de retirada, por así decirlo. Y por eso nos suena un poco extraño, pero en el contexto de los salvos, los santos, aquellos y los habitantes de la tierra. Los que habitan en la tierra. Y no significa solo que estén físicamente allí, sino que habitan en la tierra es su hogar. Ahí están sus compromisos, ahí están sus prioridades, ahí está su corazón. Eso es lo que implica todo el asunto. Por eso hay que ser sensible a ese contraste, no solo aquí en Génesis, sino también en Apocalipsis. De todos modos, Abraham continúa el viaje hacia el sur. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí por el hambre era grave en la tierra. Tú y yo no tenemos idea de cómo es eso. Ninguno de nosotros ha tenido tanta hambre. Pero estos no fueron evitables. Hablaban en serio. Y así Abraham descendió a Egipto. Ahora bien, si para empezar lees esto ingenuamente, te darás cuenta, bueno, eso es natural. Eso es lo que debería haber hecho. Quiero decir, ya sabes, Egipto tenía el Nilo, tenía una fuente de grano más confiable, por lo que era algo natural para él. Pero también descubrirás, al leer tu Biblia, que Egipto se usa idiomáticamente para representar el mundo. E Isaías 31,1 dice, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda.
etc. En otras palabras, hacer eso en lugar de confiar en el Señor. Muchos comentaristas son bastante duros con Abraham por bajar allí. No estoy seguro de cuál es mi posición al respecto. Sospecho que fue simplemente pragmático hacer esto y, sin embargo, conduce a todo tipo de problemas. No sé cuáles eran realmente sus alternativas. Confía en el Señor, por supuesto. Y aconteció que cuando se acercaba para entrar en Egipto, él un altar al Señor que se le apareció. Una de las cosas que puedes hacer en tus notas es realizar un seguimiento de la construcción de altares de Abraham. A todos los lugares a los que va, no a todos los lugares, pero con frecuencia construye altares. Y es un ejemplo para todos nosotros. Si me disculpan el juego de palabras, todos necesitamos vidas alteradas. Y me refiero en términos de lugares de culto. Le daré esta tierra y allí edificaré un altar al Señor que se le apareció. Y de allí pasó a un monte al este de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. Y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su viaje hacia el sur. Y es interesante que no hubo altares en Ur ni en Harán. Esto es parte de su viaje, esto es parte de su vocación. No tenía altares antes. Por cierto, él y Taré, y toda la familia, eran gentiles adoradores de ídolos. Eran paganos. Dios llamó a Abraham para que saliera de todo eso. Uno de los símbolos que vas a encontrar aquí en la vida de Abraham, pero es un símbolo muy conmovedor para entender realmente, eso es una tienda de campaña. La carpa lo es, y se podría decir simplemente, bueno, eso es una cuestión cultural. No, la tienda es una residencia temporal. Está de paso. No está estableciendo un lugar permanente. Sus ojos están puestos en la ciudad, de quien fue constructor y hacedor. Dios, exactamente. Por eso la tienda es su emblema. Tú y yo también estamos llamados a ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Tienes que hacer eso antes de que sea posible la adoración aceptable. Es interesante que cuando estudias el libro de Apocalipsis, hay dos tipos de personas allí. Terreno de apostolado particular. Él tiene un destino para ello, tiene un plan para ello, y nos ponemos en peligro al no reconocerlo. Las naciones van a ser juzgadas sobre esta base, según Mateo 25, 31 al 46, el juicio del gran trono blanco. Este pacto abrahámico prevé la bendición de la familia de toda la tierra, y Pablo lo desarrolla en Gálatas capítulo 3. Y será parte de los aspectos ante el trono de Dios en Apocalipsis 5. Sigamos adelante, versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Su sobrino fue con él. Y Abraham tenía 70 años y 5 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían reunido y las almas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Ahora, para darles una perspectiva, están en Harán. Así que ahora están migrando hacia abajo, hacia el suroeste, en dirección oeste hacia la tierra de Canaán. Y no me he molestado en entrar en detalles de Canaán. Lo haremos en una revisión posterior. Pero Abraham pasó por la tierra hasta el lugar de Siquem, o Siquem está aquí, o Siquem, el mismo lugar, hasta la llanura de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vamos a hablar mucho de él antes de que termine, de los cananeos en general. La mayoría de las personas que leen la Biblia no entienden realmente de qué se trataban los cananeos. Llegaremos a eso cuando lleguemos allí. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia haré esta tierra, y allí edificaré. Te lo mostraré. Y luego Dios le da estos famosos yo voluntad. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por cierto, es sorprendente darse cuenta de cómo el ascenso y la caída de las naciones se relacionan con el trato dado a Israel. Y se han escrito algunos libros interesantes sobre eso. Es absolutamente sorprendente cómo sucede eso. E incluso relativamente en los tiempos modernos, no hace mucho tiempo que conducían a los judíos a guetos, les pusieron muros a su alrededor y ametrallaban a cualquiera que trepara por ese muro. Unos años más tarde, Berlín estaba rodeada de muros. Y los alemanes fueron una ametralladora para escalar ese muro. Hasta que Rudolf Hess, el último superviviente de aquella dirección, murió en la prisión de Ziaandau. Cuando murió, ese muro se derrumbó. Pero puedes continuar. Algunos autores han tratado esto de manera bastante interesante. 7. Yo, como dice Dios,
haré de ti una gran nación, la nación de Israel, y te bendeciré. Ti, y engrandeceré tu nombre. Y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias, no solo los judíos, todas las familias de la tierra. Sorprendentemente, cada beneficio que usted y yo tenemos en Jesucristo se deriva de esta relación de pacto. Y lo importante es que nos demos cuenta de que el contrato sigue intacto. Y cuando andamos por ahí en Medio Oriente, sin darnos cuenta estamos metiendo el dedo en el ojo de Dios. Dios ha puesto su nombre en eso. ¿Caldeos? Mira, eso está casi en el Golfo Pérsico. Entonces eso está quizás a 100 millas de allí. Harán, bueno, primero que nada Dios le dijo a Abraham que se fuera de su país, que se alejara de sus parientes, ¿no? Y Dios le dijo eso cuando estaba en Ur. ¿Qué hizo Abraham? Se movió río arriba. Se mudó a Harán. Harán está al norte de Damasco. Por cierto, no está cerca de Canaán. Y está en Harán. Cuando su padre finalmente muere, entonces retoma y hace lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces podrías presentar un caso, probablemente faltan 5 años. Allá en Harán, y uno podría presentar un caso, diría, vaya, eso no fue fe, él realmente no hizo lo que Dios le dijo que hiciera al principio. Pero sabes que es interesante, no puedes encontrarlo directamente en el texto, ¿por qué? Porque Dios te promete acerca de tus pecados. Ya no serán recordados. Y eso puede sonar como doble discurso, pero vean, ahora volveremos a leer Génesis 12, versículo 1. Dice, ahora el Señor le había dicho a Abraham, mira, cuando ellos estaban allí abajo, se suponía que él debía irse allí abajo, infiero. Deja a su padre, deja a su familia, de eso es de lo que Dios lo llamó. Él no hizo eso. Simplemente se mudó río arriba con todos ellos durante unos 5 años hasta que murió su padre. Ahora bien, puede que haya habido algunas circunstancias atenuantes, tal vez hubo una enfermedad, quién sabe. Pero en cualquier caso, no es hasta que muere su padre que entonces obedece, y Dios acredita su obediencia, aunque desde nuestro punto de vista haya sido un poco dilatoria. Dios había dicho, puedo sacarte de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo. Él. Y reconoce que fue interrumpido, no lo dejaron terminar. A partir de su esquema se puede deducir hacia dónde se dirigía y qué iba a decir antes de que lo interrumpieran. Te daré una pista, pero tú la verificas mediante tu propio estudio. Repasa la historia de Israel, como siempre fallaron la primera vez, pero lo lograron en la segunda. Lo arruinó la primera vez, lo logró en la segunda. Y no reconocieron a su Mesías en su primera venida. Y se enoja tanto que lo sacan y lo apedrean. A él. ¿Hacia dónde se dirigía? Lo arruinaron la primera vez, lo recuperarán la segunda. Puedes construir eso a partir de la profecía del Antiguo Testamento. Pero es interesante que el joven aparentemente se dirigía en esa dirección antes de que lo cortaran. De todos modos, aquí nos cuenta algunas cosas. Dice que el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de habitar en Harán. Y se le dijo que saliera del país, de su parentela, y viniera a la tierra que Dios le va a mostrar. Y él salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Bueno, Harán no está en Canaán. Así que echemos un vistazo a lo que significa todo esto. Mira, lo era antes de que habitara en Harán. Ahora, comprenda que esto es un mapa. Puedes ver justo en el medio, puse a Babilonia como marco de referencia para ti en nuestros estudios anteriores. Pero a unos 200 kilómetros, unas 100 millas aproximadamente al sureste, hay un lugar llamado Ur. Es una de las regiones más antiguas del planeta Tierra desde un punto de vista civilizado. Ur de la. Un huérfano. Eso es descaro. No existe una palabra comparable en otros idiomas, pero en cualquier caso, este joven tuvo el coraje, si puedo decirlo así, de dar un estudio bíblico del Antiguo Testamento al más augusto concilio judío de la época, el Sanedrín. Y lo encontrará en Hechos capítulo 7. Y por cierto, una de las cosas divertidas que puede hacer a veces es simplemente estudiar Hechos 7 y hacer una lista de las cosas que él revela allí y que no puede encontrar en ninguna otra parte de la Biblia. Hay 3 o 4 cosas sorprendentes que vienen de sus ideas que son realmente bastante divertidas. Pero solo quiero llevarlos a Hechos capítulo 7 versículos 2 al 4. Visualice a este joven y él está revisando el Antiguo Testamento frente a, en esta audiencia judicial en efecto. Y él dijo, varones hermanos y padres, escuchen. El Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de habitar en Harán. En realidad, Mesopotamia, por cierto, significa entre ríos.
Eso es lo que significa la palabra. Y es esa región entre el Tigris y el Éufrates. Es una franja de tierra que asociamos principalmente con Irak y Siria. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Luego salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, lo trasladó a esta tierra en la que ahora habitáis. Y Stephen continúa con su conferencia, que dura bastante tiempo. Por cierto, otra pequeña nota a pie de página para aquellos que quieran una asignación de crédito adicional. Tome la dirección y el esquema de Stephen, que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 3 versículos muy importantes, los versículos 2 y 3, son la principal esperanza de Estados Unidos, entre otras cosas. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué Dios no ha juzgado a Estados Unidos? Billy Graham bromeó hace muchos años, diciendo que si Dios no juzga a Estados Unidos, tendrá que disculparse con Solomon Gomorra. El país está atrasado en el juicio de Dios por muchas razones. El misterio sobre el que todo el mundo me pregunta es, ¿por qué Dios no ha juzgado ya a Estados Unidos? Y personalmente sospecho que se debe a Génesis 2 y 3, a nuestro apoyo a Israel. Pero eso no permanecerá, se erosionará e Israel tendrá que mantenerse solo. Eso es parte de su destino. Pero quiero volver al versículo 1. Sabes, mucha gente tiene la impresión de que Abraham era perfecto como hombre de fe. Y la mayoría de la gente no ha hecho los deberes. De hecho, diría que 9 de cada 10 comentarios que revisarás se perderán lo que estoy a punto de intentar mostrarte. Voy a presentarte un comentario que probablemente sea mejor que cualquiera que puedas comprar en una librería. Y eso es de un hombre joven, un chico muy joven, cristiano relativamente nuevo. Un chico llamado Stephen. Y este joven tuvo la audacia, en hebreo dirían el descaro. ¿Sabes qué es el descaro? Hay libros escritos sobre el descaro. El descaro es cuando un hombre mata a su madre y a su padre y luego se arroja a merced de la corte porque es juntos por un tiempo, pero serán opuestos en la forma en que lidiarán con las cosas. Y son muy instructivos. Abraham se distinguirá por caminar por fe. Lot camina como lo hacemos el resto de nosotros y aprenderemos algo de Lot. Betuel tiene una hija llamada Rebeca y un hijo llamado Labán. Ambos ocuparán un lugar destacado en los episodios siguientes. Rebeca se casa con Isaac. Hablaremos mucho de eso cuando llegue el momento. Y por supuesto de ese resultado tenemos 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú es el primogénito, pero Jacob le quita el derecho de primogénito. Y nos ocuparemos de todo eso. Y Labán tiene 2 hijas, Lea y Raquel. Y a través de relaciones muy complejas, terminan casándose con Jacob. Y de ellos 2, más sus siervas, terminan dando a luz las 12 tribus. Esa es la familia de Taré. Lo digo, complazco el gráfico, principalmente les doy una idea de estas relaciones porque la relación entre Abraham y Sarai es parte de ellas. Isaac y Rebeca, ven, en cierto sentido, él se está casando con un miembro de la familia. Y Jacob y Lea y Rachel encajan todos. Por supuesto, Lot y Abraham, verán cómo son todos, será importante entenderlo a medida que avanzamos. Y ahora Lot tiene hijas. Y ellos, mediante el incesto, idean, en efecto, la descendencia de Moab y Amón. Entonces los moabitas y los amonitas tienen el estigma de ser el resultado del incesto con Lot. Y llegaremos a eso cuando llegue el momento. Bien, Génesis capítulo 12, versículo 1. Ahora el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra. Es muy importante que entendamos de qué se trata. Y, por supuesto, el clímax para Abraham en muchos sentidos para la mayoría de nosotros será la queda. Este extraño episodio en el monte Maraía donde ofrece a Isaac. ¿Qué es todo eso? ¿Dios nos está enseñando a sacrificar niños? No me parece. Pero nos ocuparemos de eso cuando lleguemos allí. Probablemente mi capítulo favorito de la profecía sea Génesis 22, pero sigamos adelante. Génesis 12, el padre de Abraham, donde en realidad retoma los últimos versículos del capítulo 11. Taré tenía 3 hijos que conocemos, Abraham, Neise y Harán. También tuvo una hija de una segunda esposa. Su primera esposa aparentemente murió, él tuvo otra esposa y tuvo una hija con ella llamada Sarai. Y ahora Sara se casará con Abraham, y encontrará a Abraham para su propia supervivencia, la hará pasar por su hermana. Él no está mintiendo. Eso es técnicamente cierto.
Es uno de estos lugares donde puedes ser preciso y seguir mintiendo. Que él no era un político. Bien, entonces Abraham se casaría con Sara y de esa relación tuvo, por supuesto, Ismael, y debo decir que no a través de esa relación con Agar, entraremos en eso, pero de todos modos, Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac, llegaremos a todo eso. Neise tiene un grupo de hijos, Besual, As, Bus, suena como un grupo de rock, ¿no? Kemuel, Kest, Hasel, Bildas y Halaf. Pero el importante para nosotros, bueno, será Besual por algunas razones. Aran tuvo a Milca como hija, a Isca y a Lot como hijos. Y ahora resulta importante comprender a Lot. Él estaba en esto técnicamente. Era sobrino de Abraham. Y van a estar pasando el rato. Que es eterno, incondicional, entraremos en algo muy, muy crucial para todos nosotros. También vamos a descubrir que la vida de Abraham es una lucha entre la carne y el espíritu. La misma lucha que tenemos tú y yo la veremos dramatizada en la vida de Abraham. Y por cierto, algo más, su nombre, hasta que lleguemos al capítulo 17, es Abraham. Se cambia ahora. Y no soy lo suficientemente disciplinado académicamente como para tratar de utilizar siempre Abraham. Entonces diré Abraham. Tienes que entender que estoy mirando hacia el futuro. Su nombre en esta etapa es Abraham. Lo explicaré la diferencia. La diferencia puede sorprenderte cuando lleguemos allí. Vamos a ver la lucha entre la carne y el espíritu en su vida personal. También lo verás dramatizado entre Ismael e Isaac. De hecho, el autor de las epístolas del Nuevo Testamento lo tratará así en un sentido alegórico. Y lo mismo ocurre con Sara y Agar, la esposa y la esposa sustituta, por así decirlo, eso aparece. Y Pablo, en su carta a Gálatas, capítulo 4, enfatizará eso. Nos ocuparemos de ello cuando lleguemos al capítulo 16 del Génesis. Yo también quiero que seas sensible a las extrañas lecciones que se derivan de este tipo llamado Melquisedec. ¿Quién era él? ¿A qué se debió todo eso? Era el rey y sacerdote del Altísimo. Eso rompe todas nuestras pequeñas reglas. Pensé que el sacerdocio y el reinado estaban separados. Leví y Judá. Siempre estarían separados. Aquí hay un tipo que es rey y sacerdote. ¿Qué significa eso realmente? Aparece durante unos pocos versículos en el capítulo 14, y desaparecería en el olvido excepto en el Salmo 110, 3 capítulos del libro de Hebreos. Da vueltas. Y lo interesante es que hay coherencia y la razón por la que me interesa esto es porque lo considero una prueba de diseño. Voy a mostrarles algunos otros lugares en esta lección donde encontrarán que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Es un libro. Como la mayoría de ustedes saben, pero lo dejaré constancia, por así decirlo, nuestro ministerio se basa en 2 descubrimientos. La primera es que estos 66 libros son un mensaje integrado. Aunque escrito por más de 40 chicos durante miles de años, dan evidencia de una integridad de diseño que es asombrosa. Y no me refiero solo temáticamente. Estoy hablando de estructura. Me refiero a que cada número, cada nombre de lugar, esté allí gracias a una hábil artesanía. El segundo descubrimiento que se deriva de esto, por supuesto, es que el origen de este mensaje tuvo que provenir de un dominio temporal externo. A medida que avancemos, me encontrarán tratando de resaltar eso. Algo más voy a sugerir que hagamos sobre la marcha. Hemos pasado a esta sección diferente de la sección 1 de Génesis a la sección 2. A medida que avanzamos a la sección 2, quiero que prestes atención a los paralelos, tipos y significados secundarios. Vas a descubrir que Jesucristo aparecerá de una forma u otra en cada página. No lo superaremos hasta el final, habrá mucho con solo tocar los aspectos más destacados, pero su desafío es, mientras lee su Biblia, prestar atención al hecho de que fue diseñada para algo más que la narrativa. Hay otras lecciones que se derivan de ello. Y entonces, ahora vamos a hablar de Abraham, por supuesto, él entró en, o fue el beneficiario de, un pacto eterno. Él echó. Y en Génesis 18 versículo 17 tenemos a Abraham como amigo de Dios. De hecho Dios usa, no es mi amigo, debería no decirle lo que voy a hacer. Y en Génesis 18 comparte con Abraham lo que sucederá en Sodoma y Gomorra al día siguiente. En Génesis 19, está la destrucción, por supuesto, de Sodoma y Gomorra. Pero lo interesante es que se relaciona la idea de que es amigo de Dios con una visión profética. Como es amigo de Dios, Dios le da una visión especial. De hecho, terminan con una negociación muy, muy divertida. Pasando. Nos ocuparemos de eso cuando lleguemos allí. Pero quiero señalar algo más. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15,
ya no sois mis siervos, ahora sois mis amigos. Recuerda eso. Juan 15, ese famoso momento íntimo en el aposento alto. Pero luego también vincula eso con hacerles saber lo que va a hacer. Y ahora, demos un paso más. ¿Quién en el Antiguo Testamento era conocido como el profeta amado? ¿Alguien? No, no en el Antiguo Testamento. Daniel. Daniel, el muy amado y demás. Está bien, tienes razón. ¿Quién fue el discípulo que es señalado como el que Jesús amaba especialmente? Juan, él entregó a su madre a su cuidado, no a sus hermanos de sangre, sino al apóstol Juan, ¿verdad? Lo interesante es que el término amado también parece vincularse con lo que llamaré privilegio apocalíptico. Daniel era el profeta amado. Él también es el que tuvo más visiones apolíticas desde Daniel 7 al 12, todos esos 6 capítulos. Juan era el discípulo amado. ¿Quién escribió el libro más apocalíptico del Nuevo Testamento? Juan, el libro del Apocalipsis. Entonces es interesante, notarás que estos términos conllevan ciertas connotaciones. Con Noé. Esto sorprende a mucha gente. Algo que puedes hacer con tu Biblia es exponer los nacimientos de estos muchachos y cuando murieron y cuando dieron a luz a sus hijos y exponer todo eso. Te sorprenderán las superposiciones. En muchos de ellos, este trasfondo podría haberse transmitido de persona a persona, no transmitido de generación en generación, como a la gente le gusta pensar a veces. Abraham es único en otro sentido. Es venerado por las 3 principales religiones del planeta Tierra. Obviamente por el judaísmo y obviamente por el cristianismo, pero también por el islam. Es uno de los pocos lugares donde hay algo en común. Lo digo con cautela porque el islam tiene un giro extraño en muchas cosas. Pero lo hacen. Afirmarían una gran veneración por Abraham. Ahora bien, Abraham también recibe algunos títulos muy distintivos. Te dice mucho sobre el chico. Se le conoce como el padre de los fieles. Todo aquel que tiene fe en Dios puede considerarse vinculado a Abraham. Hebreos 11 versículo 8 trata algo de eso. También tiene otra expresión que creo que resultará sorprendentemente instructiva. Se le conoce como el amigo de Dios. Si le preguntas a alguien con conocimientos bíblicos quién era amigo de Dios, te dirá de inmediato, Abraham. Ese es un título distintivo. No es que Dios no tuviera otros amigos, pero ese es un término que es exclusivo de él y Santiago capítulo 2 lo usa específicamente y se alude en un par de contextos más. Pero quiero mostrarles algo más que me fascina porque lo considero una evidencia de diseño. A Abraham se le llama amigo de Dios y hay otro grupo que se llama amigos de Dios. ¿Te acuerdas de Santiago 2, por supuesto? Ahora estamos en el tiempo de Abraham, lo cual por supuesto es un preludio de todo el asunto de la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos descienden a Egipto como familia al final del libro. Pero en Éxodo entonces, salen como una nación. Entonces, el nacimiento de la nación específicamente es el libro que sigue al Génesis y que por supuesto conduce a la monarquía y todo eso. Bien, vamos a tratar el llamado de Abraham. Se separará de su sobrino Lot. Hay una batalla muy importante de 9 reyes que da origen a uno de los personajes más misteriosos del Antiguo Testamento. Un extraño personaje llamado Melquisedec. Hablaremos de eso. Y luego, por supuesto, la combinación del llamado de Abraham en el capítulo 12 junto con el pacto abrahámico en el capítulo 15, es absolutamente esencial que cada uno de nosotros entienda. La tragedia en la iglesia cristiana es que probablemente 9 de cada 10 iglesias no comprenden lo que significa para ellas el pacto abrahámico. No tienen ningún fundamento real en el Antiguo Testamento. Y eso es trágico, porque cada bendición que tú y yo disfrutar, como gentiles, derivan de Abraham y del pacto que Dios hizo con él. Realmente queremos entender eso por 2 razones. Es importante para cada uno de nosotros personalmente. En segundo lugar, es el desafío del mundo de hoy. No solo la OLP, sino la Unión Europea y las Naciones Unidas están desafiando agresiva y desesperadamente el pacto que Dios hizo con Abraham. Necesitas entender eso. Y necesitas entender esa base. Abraham es un tipo interesante. Se le menciona 74 veces en el Nuevo Testamento. Y, por cierto, según algunos cálculos, hay una superposición de aproximadamente 6 décadas. Del capítulo 11 ahora al capítulo 12 al 20. Y voy a sacar eso de allí. Tal vez recuerden que, en cierto sentido, comenzaremos esto con los últimos versículos del capítulo 11 a modo de repaso. Repasamos la tabla de naciones, capítulo 10 del Génesis que tiene definidas 70 naciones. Pero cuando llegamos a Sem, por supuesto, fueron divididos por los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet.
Semesel un crítico desde un punto de vista bíblico. Pero recuerdas que sus hijos fueron Ilam, Aser y Arfaxad. Y Arfaxad tuvo a Sila, quienes a su vez tenían a Eber y Pelag, y en este caso, este capítulo se sumará a eso y se centrará hacia donde nos dirigimos. Pero también teníamos a Joctón y algunos otros. Pero el punto es, en Génesis capítulo 11 y 18 siguientes, tenemos los antepasados que lo traen desde Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham. Abraham es el pivote. Es un tipo muy, muy inusual. Ahora algo más vas a notar. Cuando hablamos de Adán, Sete incluso Noé, estas personas no son muy reales para nosotros, no lo creo. Al menos siento eso forma. Los conocemos intelectualmente. Sabemos un poco sobre ellos. Pero no sabemos lo suficiente sobre ellos como para sentirlos realmente. Sabemos cómo son. Son abstracciones. Son pensamientos intelectuales. No son personas vivas. Cuando llegues a Abraham, comenzará a cambiar. Porque sabemos mucho sobre él. Y hay todo tipo de razones por las que nos relacionaremos con Abraham, por lo que veremos un estilo completamente diferente. Mirándolo desde el punto de vista de la línea de tiempo, hemos pasado por la creación, la caída del hombre a través del diluvio y,